Cápsula 8. Argentina, de la Primera Guerra Mundial a la Revolución de 1930. La economía durante la guerra y la posguerra. A pesar de los factores como la Primera Guerra y la Depresión Mundial, Argentina siguió prosperando económicamente gracias al sector de la exportación. Durante los años de 1914 a 1930, el número de habitantes aumentaba a causa de la emigración, pasando de 7.9 millones a 11.6 millones de habitantes. Durante 1929, Argentina sería la mayor exportadora mundial de carne vacuna, maíz, linaza y avena. Las inversiones británicas cesarían durante y después de la Guerra Mundial, afectando a sus industrias ferrocarrileras. Estas inversiones no se lograrían recuperar hasta 1920. Durante los años de 1913 a 1929 se pueden identificar 4 diferentes etapas. La primera, de 1913 a 1917 como depresión, 1918 a 1921 la etapa de recuperación, de 1921 a 1924 sería una recesión y la última, de 1924 a 1929, como una expansión. La etapa de depresión comenzó cuando el Banco de Inglaterra elevó los intereses, registrando una salida neta del capital de Argentina. El cese de inversiones extranjeras provocaría un paro de actividades en las ciudades y en el campo. Existiría un año de mala cosecha, en 1913, reduciendo así la cantidad de producto para consumo y comercio, esto acompañado de la caída del precio mundial de cereales y de carne. También se verían afectados por el estallido de la guerra en Europa. Esta etapa persistiría hasta 1917, en donde Argentina comenzaría a comerciar con Alemania productos de carne congelada y alimentos en conserva. Durante la etapa de recuperación existiría un gran número de población en Buenos Aires que se encontraba desempleada. De la Plaza aplicaría la política de reducción y austeridad para la población en general, suspendería programas de obra pública y recortaría los gastos de administración cotidiana. Esto provocó el quiebre de empresas, y quienes siguieran adelante deberían reducir los salarios a la mitad. Sería esta la etapa en donde los sindicatos florecerían, crecerían en número, intensidad, violencia y huelgas. Durante la etapa de recesión se verían afectados por la depresión de la guerra, provocando desempleos y la caída del movimiento sindical. Con el aumento de aranceles las ganancias bajarían. Se crearía una disminución de las inversiones extranjeras. La fuente principal de inversiones era ahora Estados Unidos y ya no los británicos. Los norteamericanos ya no solo comerciaban con carne, sino que ahora estaban dispuestos a prestar dinero al gobierno argentino. La agricultura se reforma principalmente durante esta etapa, pues ahora muchos regresarían a esta actividad. Salta, Tucumán y Jujuy pasarán a ser cultivadores de azúcar. Algunos propietarios de Tucumán comprarían territorios al norte del país donde cultivaban caña. Aumentaría la producción de fruta en Río Negro y la producción nacional de algodón. Expansión. El país se encontraba diversificando las fuentes de sus importaciones y reduciendo su mercado de exportación. Eso era una agricultura capitalista. Sus nuevas regiones necesitaban mano de obra barata, por lo que se contrataban a chilenos para granjas del Río Negro, a paraguayos, chaqueños y serrentinos para las granjas del noreste. Política en la guerra y la posguerra. Primer mandato de Hipólito Yrigoyen, de 1916 a 1922. Este sería el primer intento de una democracia representativa en el país. El Partido Socialista no lograba contener al sindicato obrero, mientras que el Partido Radical iba creciendo. La elección de Yrigoyen se reconocería como el principio de una nueva era de desarrollo político. Yrigoyen llegaría al poder con ayuda de la clase media de su partido y se encargaría de reafirmar la neutralidad de Argentina durante la guerra. El Banco Hipotecario Agrícola, fundado en 1920, se considera como su mayor logro. Se proponía que los agricultores contaran con condiciones de crédito liberal para la adquisición de tierras.
Durante su gobierno, su mayor enemigo fue el lado conservador del Estado que impedía se realizaran los proyectos del presidente, acusándolo de robo o de gastos innecesarios. Tendría polémicas gracias a sus intervenciones federales intentando ganar aliados en su gobierno. En 1918, el gobierno radical buscaría reforzar sus vínculos con la clase media y lo lograría apoyando el movimiento de reforma universitaria. La Federación Universitaria Argentina exigiría ser representado en el gobierno de la universidad, una reforma en el procedimiento de exámenes y terminar con el nepotismo de los catedráticos. El gobierno radical los apoyaría en todas sus peticiones, les daría una sensación de autonomía cuando en realidad estaban bajo el control del gobierno central. Se daría una rivalidad entre radicales y sociales. El Partido Socialista, formado por intelectuales de clase media que no contaban con simpatías dentro de los sindicatos. Los radicales, formados y aliados con la Federación Obrera Marítima y sindicalistas. Estos proclamaban la revolución de clases. A Irigoyen solo le interesaba ganarse el voto del obrero. La Asociación Nacional del Trabajo, asociación contra las huelgas, formada por compañías británicas que se veían afectadas por la toma de los ferrocarriles. La Semana Trágica, huelga de trabajadores metalúrgicos. Estos se vieron afectados durante la guerra, cansados de que subieran los precios de materia prima, pero no los salarios. Decidieron iniciar la huelga con actos de violencia y terminarían siendo enfrentados por policías. Terminarían con un saldo de 5 muertos. Los episodios de agitación obrera eran una muestra de la pobre autoridad que tenía Irigoyen. Mandato de Marcelo de Alvear, de 1922 a 1928. La crisis económica de la industria cárnica ilustraba el poder que la política argentina tenía ahora en este sector. La crisis de la reforma arancelaria indicaba que las actitudes decimonónicas de protección arancelaria seguían siendo dominantes, y la deuda pública sería fundamental para la próxima división del partido. Termina una etapa de auge, pues el gobierno británico decidirá dejar de acumular carne argentina, y quienes sufrieron más esto serían los ganaderos de Entre Ríos, que habían hecho inversiones excesivas en ganado y ahora no tendrían cómo recuperarlo. Sociedad rural. Los creadores de ganados presionaban al gobierno por medio de esta institución, pidiendo se cobre más a las compañías norteamericanas y que empresas extranjeras no fueran las encargadas de abastecer al país. El proteccionismo. Esta sería su propuesta para el cambio de arancel nacional. Impulsaría la industria nacional, productos como azúcar, vino, algodón y yerba mate. No resultaría de gran ayuda económicamente, pero sí en valoración arancelaria. División de los radicales. Se dividía el partido en dos grupos: los irigoyenistas, que reafirmaban su lealtad con Irigoyen, y los antipersonalistas, que se oponían a Irigoyen y se formaba por conservadores y elitistas. Para las siguientes elecciones, los conservadores ya admiraban los movimientos de derecha y personajes como Mussolini. El golpe militar de 1930. Irigoyen regresa a la presidencia en 1928. Para que sus leyes fueran aprobadas dentro del Senado, Irigoyen se encargaría una vez más de las intervenciones federales para darles posiciones importantes a sus simpatizantes. Buscó empatía con los conservadores al permitirles el comercio británico. Favorecería al comercio internacional sin consultar a las provincias o norteamericanos. La depresión de Wall Street tendría repercusiones en Argentina. Con el regreso de Irigoyen, los departamentos de administración se convertirían en agencias de colocación, aumentaría la corrupción y el gasto público. Estos serían evidenciados por medio de los periódicos y los universitarios, quienes ya no sentían conexión con su gobierno y buscarían un cambio para el país. José Félix Uriburu, líder del golpe militar y de los principales enemigos de la política de Irigoyen, se aliaría con minoría del ejército para atacar. El golpe de 1930 fue completamente un asunto nacional. Se desterraría a Irigoyen y los conservadores regresarían al poder con el respaldo militar.